Como te decíamos anteriormente y hacíamos referencia en estos últimos días de la fiebre hemorrágica argentina, estamos consultando con profesionales para saber y conocer todas las medidas de prevención y principalmente tener en cuenta la vacuna. Claro, la provincia de Santa Fe, zona endémica. Estamos en contacto con Analía Chumpitaz, ella es directora provincial de la Prevención y Promoción de la Salud. Analía, ¿cómo estás? Buen mediodía y gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Analía, a conocer más sobre la fiebre hemorrágica argentina, una vacuna, bueno, que sabemos que es gratuita y que la tenemos en el país hace mucho tiempo, pero claro, surgió a partir de esta persona de la ciudad de Funes que falleció en el primer día de este 2024. Bueno, primero decir que esta enfermedad es una enfermedad endémico regional. Esto significa que todos los años tenemos casos, por eso decimos que es endémica. Y regional porque es una enfermedad que no ocurre en todo el país, ocurre en una zona de nuestro país, que es el sur de la provincia de Santa Fe, el norte, noreste de Buenos Aires, parte de La Pampa y sur de Córdoba, no en el resto del país. Por eso es importante que todas las personas que viven en este espacio tengan la vacuna colocada. La vacuna se coloca de manera gratuita, como bien decías, es una vacuna que está dentro del PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, y está disponible en todos nuestros efectores de salud, que son tanto provinciales como en algunas localidades los municipales. Se coloca a partir de los 15 años, o sea, después de los 15 años, y es importante que las personas que están embarazadas, que son inmunocomprometidas, no se la coloquen. Eso es importante también. Analía, ¿por qué solamente estas zonas está relacionado con el trabajo rural? Bueno, en realidad está relacionada con la exposición a la orina y secreciones de un roedor, que es muy habitual en esta región. Por eso se llama la enfermedad de los rastrojos, que es otro de los nombres, que fue desarrollada tanto en la parte sintomatológica, clínica, diagnóstica, como la vacuna, por el doctor Maistegui. Actualmente la vacuna, que es la Candida 1, se fabrica en el Instituto Maistegui. Esto también es importante porque es una vacuna de fabricación argentina. Y hemos encontrado en las actividades que hicimos con el Instituto Maistegui a lo largo de estos años, que es la captura de roedores, que existe este roedor también en la zona urbana. Entonces, la indicación es para toda la población, no solamente la que trabaja en zona rural o que vive en zonas rurales. Esto es fundamental. Y hay otra cosa que tenemos que dejar en claro, que es que no solamente está la vacuna, sino todas las medidas de prevención que tengo que tener en cuenta, que son tratar de no dejarle a los roedores, porque esta es una enfermedad, pero hay muchas enfermedades que transmiten los roedores, ¿no? Y tenemos que tratar de no tener roedores en nuestra vivienda, para lo cual no hay que dejarle ni alimento, ni agua, ni un espacio en donde pueda construir su madriguera. Limpiar los patios, cortar las malezas, todo eso es fundamental para tener en cuenta. Y si nosotros nos dirigimos a alguna zona o estamos en algún parque y vamos a sentarnos a tomar mate o a hacer un picnic, colocar una manta, luego limpiarla bien, no meterme palitos en la boca, o sea, tener cuidado porque puede haber orina o heces o secreciones de algunos roedores. Esas son medidas importantes de prevención. Y también tengo que saber que para esta enfermedad puntualmente, no para otras, como leptospirosis, hantavirus, para esta existe lo que llamamos el plasma de la persona que tuvo la enfermedad. Y esa persona que ya tuvo la enfermedad dona el plasma una vez por año para que si yo me enfermo, dentro de los primeros 10 días, lo antes posible es mejor, me puedan hacer este plasma y de esa manera evitar las complicaciones más graves e incluso la mortalidad. Eso es tan importante, Analía, poder consultar al médico ante los primeros síntomas, porque si esto es tratado, se puede controlar. ¿Esto se cura o cómo es el proceso que tiene esta enfermedad? ¿Cuáles son los organismos que afecta directamente? Los Esto es órganos, perdón. importantísimo porque la gente en general tiene fiebre y no consulta, Mm. porque toma un paracetamol o alguna medicación para bajar la fiebre.
Está bien, no decimos que está mal que tome el paracetamol, pero si la fiebre persiste 24, 48, 72 horas, debo consultar a mi médico de cabecera, a mi inspector de cabecera, al centro de salud, hospital, sanatorio, clínico o a donde habitualmente concurro. Tengo que consultar porque puede ser alguna de todas estas enfermedades que llamamos síndromes febriles inespecíficos. Dentro de estas enfermedades hay un montón. Está fiebre hemorrágica argentina, dengue, leptospirosis, hantavirus, un montón de enfermedades. Entonces, si tengo fiebre, dolores musculares y articulares, esto persiste 24, 48, 72 horas, consulto. Y los síntomas que pueden aparecer y signos que pueden aparecer posteriormente a esto son sangrados en general, por eso es fiebre hemorrágica, hay muchas fiebres hemorrágicas. Esta es regional, solo Argentina, pero es fiebre hemorrágica argentina. Y la transmite este virus, que es virus Junín. Y lo importante es saber que puede empezar con sangrado de encías, pero puedo tener sangrados en distintos lugares de nuestro organismo. O sea, por la orina, puedo tener hematomas, sangrados de diferentes órganos. Y es fundamental la consulta precoz, porque lo antes que se haga el plasma, va a ser menor la posibilidad de que tenga complicaciones, que esas complicaciones sean graves y que incluso pueda tener la muerte. Bien, fundamental, fundamental y volvemos a hacer hincapié entonces en este tema, en poder consultar al médico inmediatamente. Claro, vos hacías referencia también al dengue, hay muchos síntomas que se parecen y es por eso que inmediatamente hay que consultar para poder hacer, me imagino, el análisis correspondiente para saber de qué estamos hablando o por qué son esos síntomas que tenemos. Exacto. Esto es importantísimo porque son enfermedades que comparten los primeros síntomas, fiebre, dolores musculares, articulares. Después hay otros signos y síntomas que las van diferenciando estas enfermedades. Si hablamos de dengue, el dengue puede tener diarrea, puede tener dolor abdominal, náuseas, dolor detrás de los ojos. El cuadro suele tener manchas en la piel, puede tener otros signos y síntomas que me orientan, pero lo más importante de todo es la noción de foco, lo que le llamamos noción de foco. Si yo vivo en una localidad donde hay dengue en este momento y hay circulación viral de dengue, si tengo fiebre, dolores musculares, articulares, es muy probable que sea dengue. Pero si yo persisto con este cuadro y agrego sangrado y agrego otros signos y síntomas, el médico es quien puede hacer el diagnóstico diferencial y de esa manera indicar el tratamiento, la terapéutica que corresponda, tanto para esta, para leptospirosis, para eh, la fiebre, que es la encefalomielitis equina del oeste, que es la nueva enfermedad que estamos teniendo, que es reemergente, o cualquier otra enfermedad que compartan signos y síntomas. Bien, todas estas enfermedades que vos estás nombrando, ¿tienen una cura o seguimos con este tratamiento? La persona tiene un tratamiento específico y continúa con esta enfermedad por el resto de su vida. Gracias a la epidemiología muchas cosas las podemos saber. Hay otras enfermedades que todavía estamos investigando. Por ejemplo, esto de la encefalomielitis equina del oeste es una enfermedad reemergente. Hacía 40 años que no la teníamos y en general está relacionada o la noción de foco es más en otros países como Estados Unidos, en California, en otras zonas. Entonces, por eso estamos muy atentos a ver cuáles son los vectores que la transmiten, qué tipo de mosquito, cómo es la forma de transmisión, cuáles son los signos y síntomas con respecto a esa enfermedad. El resto de las enfermedades nosotros las conocemos bastante bien, a pesar de que puede haber modificaciones a lo largo del tiempo, en general las conocemos. El dengue suele durar una semana y después de esa semana ya casi no tenemos ningún signo o síntoma. Es terrible el dolor muscular, la gente que lo ha tenido dice que nunca tuvo un dolor de la misma característica, pero dura una semana. Por ejemplo, chikungunya, que es una enfermedad muy parecida, que también la transmite Aedes aegypti, que es el mismo mosquito del dengue, en lugar de durar una semana, dura hasta 2 meses. Por eso muchas veces el diagnóstico diferencial es con enfermedades crónicas, porque estamos 2 meses con esos dolores musculares y articulares. Pero una vez que se cura, no quedan secuelas. O sea, después que pasó ese episodio, no queda ninguna secuela. Fiebre hemorrágica argentina, si es bien tratada, si se toma tiempo, si el diagnóstico es el correcto y la persona evoluciona favorablemente, tampoco quedan secuelas. Es muy importante recordar esto porque, vuelvo a repetir, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son cruciales.
Es un factor más que importante para tener en cuenta. Y vuelvo a lo que vos decías en el inicio, de que todos nos tenemos que vacunar por la zona en la que estamos. Anteriormente se creía que solamente los que estaban indicada esta vacunación eran aquellas personas que estaban trabajando en el campo, en la zona rural o que podían tener contacto. Hoy en día, como vos decís, no, todos nos tenemos que vacunar. Exactamente. Eso es importante. Bueno, tuvimos a lo largo de este año 5 casos, uno solo de esas personas falleció. Yo siempre digo que cuando ocurre para la familia es el 100%, o sea, es terrible, pero como vemos, hay personas que se curaron y que estuvieron muy bien. Entonces, no es desesperarse, sino tomar la medida de precaución y de prevención que corresponde, que es ir a los centros de salud que tenemos cercanos y colocarnos la vacuna si no la tenemos colocada. Una última pregunta, no a la fiebre hemorrágica argentina, sino con respecto, ya que estamos hablando de la vacunación y la vacunación del dengue, porque sabemos que tenemos esta vacuna. Bueno, en realidad para nosotros, y esto me parece que es importante remarcarlo, sobre todo en este periodo de tiempo en el cual el dengue es un problema grave. ¿Por qué? Porque tenemos circulación y comienzan a aparecer los casos y ya más llegado febrero vamos a tener muchos casos probablemente. Entonces, recordar que la medida de prevención más importante es el descacharrado. Esa es la medida más importante para todas las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti. ¿Por qué? Porque si yo me vacuno contra el dengue y creo que ya está resuelto el problema, si empieza a circular chikungunya o Zika o fiebre mayaro, que son enfermedades que transmite el mismo vector, no voy a estar protegido. Entonces, más allá de que la vacuna debe ser indicada por un profesional de la salud, de acuerdo a los factores de riesgo que tengo, que en general decimos que son las personas que ya han tenido dengue en oportunidades anteriores. ¿Por qué? Porque hay 4 serotipos y la primera vez que me enfermo no va a haber grandes problemas en general si no tengo ninguna comorbilidad u otras enfermedades y voy a tener por el resto de mi vida inmunidad para ese serotipo, pero para los otros serotipos, en la temporada siguiente, puedo tener problemas muy graves si me vuelvo a infectar. Entonces, hay algunas situaciones en las cuales el médico de cabecera evaluará la indicación de la vacuna, pero el 90% de la prevención es el descacharrado, que es sacar de nuestra vivienda todos los reservorios que le pueden resultar útiles a este vector para poner y depositar sus huevos. Puede ser un bebedero de mascota, puede ser una tapita, puede ser un neumático. Cualquier lugar en donde se pueda acumular agua es un lugar ideal en donde este vector coloca sus huevos en la pared y a partir de allí comienza su ciclo acuático y su ciclo aéreo posteriormente que dura 2 meses. Entonces, fundamental el descacharrado, porque el mosquito además no vuela más de 100, 150 metros, o sea, tiene poquita autonomía de vuelo. Está en mi casa, en la casa del vecino puede estar, pero no más allá de ese espacio. Entonces, fundamental que mi casa al menos no tenga reservorios. La fumigación no la indicamos nosotros. Sanitariamente es una contraindicación la fumigación cuando no se necesita. Y la necesitamos cuando hay casos positivos, confirmados de dengue, porque de esa manera nosotros bajamos la cantidad de mosquitos adultos en un número que es el 20%, nada más. Por lo que digo es, lo más importante es el descacharrado, la fumigación tiene poca eficacia y la vacuna, obviamente, para cierta población, no para todos. Analía, muy clara, allí está en nuestras manos, claro, nosotros somos los que tenemos las herramientas para poder prevenir, en este caso específico que estamos hablando del mosquito y de todas las enfermedades. Analía, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Muy bien, allí estábamos con Analía Chumpitaz, directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, hablando temas importantes y uno de ellos, claro, sobre la fiebre hemorrágica argentina, pero también consultándole sobre el dengue. Siempre lo decimos, está en nuestras manos. Lo único que podemos hacer es descacharrar en nuestros hogares y así podemos prevenirlo.